Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros patrocinadores Amway, quien es muy bueno para la salud y amigable con el medio ambiente. Para efectos de venta con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al 614-169-1024. Vuelvo a repetir, 614-169-1024. El día de hoy, pues vamos a hacer un tema prácticamente pues enfocado también a la salud, pero desde un ámbito de vista laboral. Para tal efecto, y como lo había dicho en las redes por la mañana, tenemos de invitado al licenciado Juan Pablo Delgado Rentería, quien actualmente es el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo aquí en el estado de Chihuahua. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana del Norte, tiene una maestría en Amparo Laboral por parte de la Universidad Autónoma de Durango y tiene un doctorado en Derecho Constitucional, avalado por la instituciones del Instituto Internacional de Derecho, de la cual han sido foros en varias partes del mundo, en este caso en Europa, en Suiza, en Holanda, y actualmente pues también es acude a diferentes foros, ¿verdad?, internacionales. Licenciado, buenas noches, un placer tenerlo aquí y de veras un gustazo porque sé que su agenda está muy apretada y que se dé el tiempo para estar con nosotros. Al contrario, mi querido doctor, yo agradezco el espacio y la invitación y un saludo a todos tus seguidores. A todo nuestro teleauditorio que semana a semana consigue. ¿Y qué le parece si empezamos con el tema, licenciado? Ahora sí que, como se dice en mi pueblo, lo que se va a lavar que se va remojando. Excelente, licenciado, muy amable, gracias. Cuéntenos, antes pues se te llamaba, tengo entendido que era la Secretaría del Trabajo, ahora es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Cuéntenos. Aquí hay que hacer un énfasis y sobre todo explicarles lo más sencillo posible. Sí. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquí en el estado de Chihuahua, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, perdonando la redundancia, se parte en tres grandes hermanos. ¿Sí? Bien. Uno es el tribunal, que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí en Chihuahua es la número 26. Otro es la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de las inspecciones a todos los patrones. Y la otra es la Procuraduría, la delegación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en el estado de Chihuahua, de la cual yo soy titular. Muy bien, licenciado, gracias. Ahora cuénteme, ¿cuáles serán sus funciones en este caso? Nosotros, cuando llegamos al cargo en enero, asumimos un compromiso por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la licenciada Luisa Alcalde, en el sentido de poder eficientar un poco más los procedimientos, las demandas, los juicios, las promociones, lo que estuviera rezagado. En ese mismo sentido nos dimos a la tarea de hacer y de realizar lo propio. ¿En qué me baso en esto? Nosotros, como procurador y como delegado en todo el estado, pues tuve que darme la tarea de decirle a mis procuradores auxiliares de que vieran cuáles son los asuntos que tienen más tiempo sin dictar a lo mejor algún laudo o que falte alguna prueba por deshogar y sacar un listado de los más antiguos. Vaya, pues hay expedientes que tienen 12 años de procedimiento. Entonces, en ese mismo sentido, pues hay un principio que la justicia lenta no es justicia. Nos dimos a la tarea de sacar todos esos expedientes para eficientar y para poder acelerarlos, platicando en todo momento con los presidentes de las juntas donde hay más trabajos en la Procuraduría de Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua, platicando con la presidenta de Ciudad Juárez, platicando con el presidente aquí de la Junta de Chihuahua, para de una manera coordinada podernos poner de acuerdo y en ese mismo sentido que salgan lo más rápido posible las resoluciones de la Procuraduría. Otra de las cosas y que nos topamos en la Procuraduría es que hay una carga de trabajo muy pesada, pero eso no significa que no vayamos a atender al usuario, que no vayamos a hacer sus juicios, que no vayamos a orientarlo, que no vayamos a asesorarlo. Yo como humanista, como derecho humanista, me permití darles una introducción y una plática a mis procuradores auxiliares, a las y los procuradores auxiliares, para que tuvieran un tacto y un sentido un poco más humano en la función pública. Nosotros muchas veces vamos a las dependencias federales o estatales o municipales, dependiendo de la naturaleza, y nos topamos
con el tormento de la metodología burocrática. No es que Exacto. vuelva mañana. Y se han capacitado y han venido trabajando todos varios funcionarios en las administraciones pasadas en cómo decirle no al usuario, o sea, cómo decirle no legalmente. Pues ahora ya no, ahora ya pasa, el procurador ya no está en la oficina de arriba, con la sala y con frigobar y con todo, no, el procurador, el delegado de la Procuraduría está al frente de donde está la atención al público, de tal manera que a mí me puede permitir ver cómo tratan a los usuarios, cómo funcionan mis procuradores y con la libre convicción y por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de hacer cualquier movimiento, cualquier cambio. O sea, ya mis trabajadores no es en un tono o con un ánimo de presionarlos, pero la función pública es única. O sea, y para ser funcionario público se debe tener la convicción, el carácter y el corazón. A ver si lo puedo transpolar o hacer una analogía a mi trabajo. Sí. Yo hice una maestría en gestión directiva en salud y pues todo lo que es aplicable en esa maestría lo quise llegar a aplicar a mi trabajo y me costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, inclusive me sigue costando. Un ejemplo claro es, por ejemplo, yo mi hora de entrada es a las 8 y a veces llego 7:30, 7:40 y quiero empezar mi trabajo. Y aunque no hay ninguna norma que disponga que no puedo ver a un paciente que está desde las 6 de la mañana esperando consulta, hay reminiscencia de que no, es que hay que esperar hasta las 8. No hay ninguna situación de eso. Haciendo una analogía, yo creo que así usted se enfrentó como con ciertos problemas que, oiga, esto es bueno, esto es lo adecuado, y de repente se encuentra uno con ciertas situaciones de negatividad que hacen que este proceso se vaya deteniendo o no se haga como sea correcto. No sé si esté bien, si está mal. Se me ocurrió pensar como que de repente así sucede, ¿no? Mire, yo siempre he dicho, o sea, en la función pública nunca es suficiente el horario. Claro. ¿Sí me explico? Si a eso le agregamos que muchas veces lo cortan y la mayoría de los funcionarios laboran de 9 a 3 de la tarde, pues nosotros cuando llegamos, ese era el horario de atención. Ahorita yo le extendí 2 horas más, de 9 a 5. Y si el procurador auxiliar llega más temprano y quiere abrir y empezar a atender, adelante. El chiste es que nosotros nos dimos esa tarea de humanizar un poco más la delegación. ¿Ah? Cierto. Y aprovecho también para poderte decir y para poderle decir aquí a todo tu auditorio, la delegación de la Procuraduría, ¿qué es? ¿De qué se encarga? Pues la Procuraduría tiene su propia ley orgánica, su propio reglamento, en el que se basa en asesorar a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sindicatos, en un entorno de cualquier problemática que tenga el trabajador, es decir, demandas de aportación del Fondo de Ahorro para el Retiro, Afores, aportación del Fondo de Ahorro para la Vivienda, Infonavit, demandas por despido injustificado, revaloraciones médicas, presiones o acosos dentro de la fuente de trabajo y todos y cada una de aquellas problemáticas que rodean al trabajador o a la trabajadora. Hoy en día, desgraciadamente, se está dando muchísimo el acoso sexual con las mujeres, con las trabajadoras, sobre todo, en el sentido de que ha crecido mucha esa incidencia. Y las presiones también por parte de los empleadores. Muy bien, licenciado. Yo le hago esta pregunta porque en base a lo que estamos hablando, para usted, ¿cuál sería el ámbito laboral idóneo aquí en México? Nosotros lo que buscamos cuando hay alguna problemática o cuando se da alguna incidencia por parte del patrón, porque pues sabemos que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Hay Claro, buenos trabajadores, hay malos definitivamente. trabajadores, hay buenos patrones, hay malos patrones. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros lo que buscamos es un equilibrio, que la balanza se mantenga equilibrada, ni para un lado ni para el otro, porque tanto como los trabajadores y las trabajadoras y las unidades de producción son importantes. Nosotros lo que buscamos es que encuentren esa sana armonía entre el trabajador y la unidad de producción en un ambiente y en un ámbito y en un cimiento de respeto, ¿sí? Y sobre todo privilegiando la cultura de la paz. Si cada quien, yo creo que las unidades de producción hace lo que le corresponde, si el trabajador labora, si esas 8 horas que le corresponden trabajar, labora a las 7:30 y le dan sus 30 minutos para tomar y reposar alimento, y en ese mismo sentido también se incentiva la producción. ¿Cómo lo refiero yo con incentivar? Yo muchas veces tenemos en las fuentes de trabajo donde llega un trabajador y entra a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero llega, se fuma primero el cigarro, llega y luego platica,
y viene empezando a trabajar a las 9, 9:30 de la mañana, ¿sí? Pues ahí no hay eficiencia, no hay productividad por parte del trabajador. Claro. El trabajador, con esto lo que me refiero es que si entra a las 8 de la mañana debe respetar ese horario, o si le dan tiempo para tomar y reposar desayuno o comida, eso se debe respetar, pero también incentivando esa producción. Y yo creo que incentivando esa producción y esas ganancias, pues se pueden ver reflejados muchas veces en los patrones que les den bonos de asistencia, puntualidad, vale despensa, gasocheck, tortibono, etcétera. Cualquier prestación que se pueda ver reflejada Bien. y que traiga mejora al salario. Pero nosotros lo que buscamos es ese equilibrio entre el sector obrero y patronal. Muy bien, licenciado. Fíjese que aquí sí me voy a meter un poquito al ámbito en cuestiones de la salud relacionado con lo laboral. Sí. Hay algo que se llama las condicionantes sociales en la salud. Esto se refiere al ámbito que viven las personas desde su hogar, ¿verdad? Todas las problemáticas, las crisis familiares paranormativas que vienen arrastrando. Y yo siempre lo he dicho, en un ámbito laboral debe tener uno al 100% las condiciones, pero también venir al 100% a su trabajo. Así es. Desgraciadamente nos encontramos en un terreno, en una sociedad, en un ambiente pues marcado por la falta de dinero, marcado por la violencia, marcado por la inseguridad, y desgraciadamente, no lo sé, ¿verdad? Pero yo así lo debo de entender, que habrá trabajadores que trabajan con esas cargas y a veces eso no produce que tengan un ambiente laboral, pero sobre todo un rendimiento al 100% para sacar adelante su trabajo. No sé usted qué me pueda decir al respecto. Mire, nosotros tuvimos la oportunidad por parte de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza. Estuvimos también en Alemania y yo veía los códigos laborales de Alemania. En Alemania contemplan inclusive hasta incapacidades por estrés. Un trabajador alterado, un trabajador que tiene preocupaciones, es un trabajador que se ve repercutido en su producción, vaya, en la actividad físico-laboral, la realiza con menos ímpetu o con menos ánimo. Ahora, yo creo que ahí la comunicación debe ser preponderante, ¿sí me explico? Con el patrón. O sea, la comunicación debe privilegiarse en todos los ámbitos y en todos los sentidos. El patrón, por otro lado, tiene la obligación de proporcionar de proporcionar todas las herramientas inherentes para desempeñar la actividad laboral. ¿Sí me explico? Si es un trabajador que labora en una mina, porque me ha tocado, no puedo referir el nombre de la mina, pero me ha tocado muchas veces que bajan hacia el tiro y no llevan careta de gas, por ejemplo. O me ha tocado trabajadores que funcionan para una empresa y están soldando sin careta para soldar. Entonces, ahí se ve mermada la salud del trabajador. Entonces, en ese mismo sentido, el patrón tiene esa obligación de proporcionar las herramientas inherentes para desempeñar la actividad físico-laboral. Por otro lado, el trabajador pues debe tener ese compromiso de desempeñar lealmente ese encargo de trabajo, ¿sí me explico? Pero muchas veces, y se da en las unidades de producción, sobre todo en la industria maquiladora o en grandes empresas, donde muchas veces hoy el factor estrés, el factor económico, el mismo índice de inseguridad pública que menciona usted, doctor, muchas veces son factores que vienen a repercutir en la sociedad en general. Yo creo que de este gobierno son tres principales ejes que debe preponderar: seguridad pública, educación y salud. O sea, son los tres principales ejes primordiales si queremos nosotros dejar de ser un país tercermundista. Fíjese que mencionó algo bien importante. Casi se apega con los tres ejes de acción del médico de primero y de segundo y tercer nivel. Trabajar, o sea, dar el servicio, la atención médica. Segundo, la educación, ser consejero, ¿sí? Y tercero, administrador, que prácticamente no lo llevamos, porque no administramos nuestro consultorio. Se administra pues por vía en las cuestiones de más arriba. Y son prácticamente algo similar, algo igual. Y otra de las cosas, por ejemplo, yo nomás lo he visto en el caso de las empresas aerolíneas, de la aviación, cuando ocurren los eventos adversos. Yo le pongo un ejemplo de cuando se cae un avión,
pues no culpan al piloto, ni culpan, primero investigan qué pasó, ¿no? Si fue error humano, error de alguna máquina, y a veces se llevan hasta 1, 2, 3 años investigando. Y yo me acuerdo de un caso muy específico en el cual decían, bueno, sí, se durmió el piloto, pero se dieron a la tarea de investigar, y ese piloto viajó de Nueva York a Hong Kong, descansó 2 horas y lo volvieron a mandar, creo que a Indonesia. Y la culpa no la tuvo el trabajador, la culpa la tuvo la empresa que le exigió que volara sin tener el descanso adecuado. El otro tema, por ejemplo, en el caso del burnout, las personas, en este caso nosotros que estamos en atención a la gente. El otro día estaba en una fila de Telcel y se molestó un señor porque dice que las personas atendían a un paciente y se iban quizá al baño, quizá al otro lado, ¿no? Le dije, no señor, no crea que es eso, es una cuestión de salud mental, de que a veces a ciertos números de clientes o de pacientes, de tener al público, tienen que tener como que un stop para evitar el famoso burnout. No sé si usted esté de acuerdo conmigo o... Mire, nosotros yo creo que se debe privilegiar esa salud laboral, ¿sí me explico? En esas unidades de producción y en esos centros de trabajo. De igual manera, ahorita el ejemplo que pone usted de la aviación, del piloto, pues obviamente una empresa socialmente responsable, comprometida, debe velar también, ya lejos del interés general, velar también por el interés de sus trabajadores. O sea, yo siento que fue una irresponsabilidad, yo como patrón, haber permitido que volara una aeronave con 2 horas de sueño nada más. Como de igual manera también es su responsabilidad también en los jornales, que se da mucho contratar a niños de 9 años. Cierto. O sea, ahí tiene que haber una honestidad en decir y reconocer. Los trabajadores, ahorita que usted decía de los doctores, obviamente en las instituciones públicas nunca es suficiente el recurso humano o el económico. Es correcto. O sea, nunca es suficiente. Nos topamos por un lado doctores magníficos que están comprometidos, doctores y doctoras que están comprometidos con el trabajo al 100% con la institución y sobre todo con los derechohabientes. Pero por otro lado nos topamos, por ejemplo, doctores que dicen, bueno, es que yo quiero que me junten mis vacaciones, mis descansos, mis pases de salida y todo, y me quiero ir 4 meses de vacaciones. Pues no se puede. Claro. ¿Sí me explico? O nos topamos doctores de que, ¿sabes qué? Mi horario es de 9 a 3, pero me salgo a las 11 porque tengo que ir a dar consulta particular. Entonces, con esto lo que me refiero es que siempre hay de ambos lados. Yo soy y creo que esa cultura es la que debe preponderar, que es la entrega del servidor público, la entrega del médico hacia sus derechohabientes. Yo sé perfectamente que una consulta la tienen que dar en 25 minutos, cuando una consulta tiene que llevar y reviste una serie de procedimientos, de auscultarlo, de verlo, de ver qué es la posibilidad de la enfermedad que tiene, pero por la carga de trabajo tienen que hacerlo de esa manera. ¿Sí me explico? Por eso digo, o sea, se tiene que enfocar gobierno federal en el sector salud, seguridad pública y educación. Felicidades para todos aquellos doctores y doctoras que entregan el cuerpo y alma ahí en la función tan loable que realizan. Pero por otro lado también hemos visto esa burocracia de los doctores en los que muchas veces son más leales a sus clínicas privadas o a sus consultorios privados. Entonces yo siempre les he dicho a los doctores, o se es funcionario público y se está al 100% con el IMSS, o bien decide y se retira y se va a su consultorio médico. Definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía en un foro, estaba el presidente de la barra de doctores, yo le decía, yo soy abogado de formación, yo a lo mejor me puedo equivocar y si me equivoco, pues se pierde a lo mejor dinero o un expediente. El problema es que ustedes si se equivocan, se pierde lo más sagrado que hay y el bien tutelado jurídicamente por esencia, la vida. Así es. Entonces, es la doble responsabilidad que llevan ustedes. Yo sé muchas veces que han pasado por una carrera de 5 años, una maestría de 3 o 4 años más, que siguen estudiando, se siguen preparando, muchas veces por salud mental, o sea, se tiene que hacer un descanso con un intervalo para poder mentalizarse, para poder también tomar un descanso visual, un descanso mental, un descanso corporal, físico. Por supuesto que sí es válido. ¿Sí me explico? Lo que yo no voy de acuerdo, por ejemplo, que se da acudir, por ejemplo, en estado de ebriedad a trabajar. Entonces, creo yo que hoy por hoy, por lo que respecta a la parte gubernamental, ahí sí tiene que haber un refuerzo muy grande. Claro. Es increíble que todavía hasta el sexenio pasado, había más personal administrativo que operativo en el IMSS.
O sea, Todavía. había más secretarias que doctores y enfermeras, pues eso no tiene razón de ser. Con esto no quiero demeritar al área administrativa, Claro. pero pues realmente lo que se necesitan pues pues para una guerra son soldados, ¿sí me explico? Fíjese lo que Claro, yo pues. nomás por hacer una mención, o sea, son 15 minutos ahorita a nivel institucional y yo siempre lo he dicho en este programa, ¿no? Yo no voy de acuerdo con que exista un paciente institucional y un paciente particular. Desgraciadamente existe. La atención debería ser igual para todos, tanto Claro. para el pobre como el rico, como el que está aquí en Chihuahua, como el que está aquí en Chiapas. Ya mencionábamos en programas anteriores el hecho de que a lo mejor el de unificar todas las instituciones traiga algo benéfico en ese aspecto. Definitivamente que todos tengamos el mismo derecho y la misma equidad hacia la atención a la salud. Eso es algo fundamental, Yo el creo derecho a que- la salud. Y lo que dice el artículo cuarto, ¿no?, de nuestra Constitución mexicana. Y lo otro bien importante, en el aspecto de lo que usted dice, o sea, necesitamos gente que esté comprometida con el instituto, primero que nada, bueno, secundariamente, primero con él y con su paciente, posteriormente con el instituto y ponerse la camisa del instituto. Eso es fundamental para cualquier médico. Y hablando de eso precisamente, licenciado, en estos días y creo que a partir de este mes ya va a estar en forma la norma 035 en referente a los factores de riesgo que sufre el paciente en las empresas. Ya las empresas van a estar obligadas, tengo entendido, con esta norma 035 a proporcionar ese tipo de beneficio a su a sus trabajadores. Pero si me lo permite, vamos a platicarlo después de estos breves comerciales. ¿Le parece Claro que bien? sí, por supuesto. Adelante. Continuamos, querido teleauditorio, aquí con el licenciado Juan Pablo Delgado, y si me lo permite, licenciado, tenemos llamada a nuestro amable teleauditorio. Vamos a mencionar algunos porque son muchos. Sí, Martín claro. Sánchez, un saludo a Martín, que semana a semana nos sigue Sí, y es paciente mío. un saludo. Edith Martín. Manquero, gracias por el saludo. La doctora Rosalía Burrola, Val Gutiérrez, Ros Rivers desde Juárez, Delmira Ramírez, Victoria Guzmán desde Rifle, Colorado, Patricia Roark, Genoveva Lane desde Washington, Iris Barrera, Marina Osuna, Guadalupe Ríos, Gina Palomo, Brenda Lorena Sandoval de León, gracias Lorena y felicidades, Marisol Varela, Luli Mena, Genoveva Lane nuevamente gracias, Ernestina Aguilar desde Mérida, Yucatán, Susana Valerio, Angélica Valerio desde Kansas City, Jessica Muñoz también desde Kansas City, bueno, y mucha gente más que nos saluda y que nos está viendo. Un abrazo y pues ahora sí que gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. En línea. En línea, ¿verdad? Ahora bien, cuéntenos sobre la norma 035 que va a salir y creo que va a estar vigente a partir de este mes de octubre. Esa norma, la 035 que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene como objeto identificar aquellos cuadros de aquellos trabajadores que tengan demasiada ansiedad, estrés, depresión, y que en ese mismo sentido se puede identificar un cuadro a tiempo. ¿Sí me explico? ¿Cómo un cuadro a tiempo? Se debe disponer de una política de prevención. ¿Prevención en qué sentido? Nosotros, y hay trabajadores en los que, por poner un ejemplo, la depresión de un trabajador o de una persona que está en una unidad de producción tiene como consecuencia muchas veces que repercuta y termine en un diabetes, por ejemplo. Claro. ¿Sí me explico? La carga de las personas con diabetes mellitus representa un gasto multimillonario para las instituciones de seguridad de salud. ¿Es ¿sí? correcto? Entonces, pero también tiene por objeto esa norma identificar las cuestiones psicosociales.
Por poner un ejemplo, en una unidad de trabajo, una persona es violenta con las mujeres, siendo hombre, siendo el Claro. sexo masculino. Y se empieza a identificar esa, no, se empieza a identificar esa conducta, esa conducta, esa conducta, esa conducta que tiene un problema psicosocial, que es afectivo a maltratar o a vejar o a insultar o a humillar a las mujeres. Por poner un ejemplo, pues bien, ya la empresa debe estar preparada, capacitada para decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Bueno, tengo un cuadro en este sentido de que esta persona maltrata a las mujeres. Y ya son varios los reportes de las trabajadoras que se han venido a quejar, que les grita, las insulta, las humilla, las veja, las sigue, etcétera. Pues bueno, ahí también el patrón tiene que hacer lo propio. ¿Cómo pudiera el patrón hacer lo propio? Pues el patrón pudiera ir a las instituciones de gobierno y decir, a ver, Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, necesito que vengas a darme talleres de masculinidad, necesito que vengas a darme talleres psicosociales, necesito que vengas a darme talleres donde podamos identificar una depresión temprana, necesito que vengas a darme talleres para poder identificar a personas con tendencias suicidas, por poner un ejemplo. Esa norma va tendiente a prevenir todas esas cuestiones. Pero es muy importante la participación por parte de los empresarios, de las unidades de producción. Yo siempre les digo que son el factor preponderante, ¿verdad? En conjunto con los trabajadores, con los trabajadores y las trabajadoras. Yo les digo a todos los empresarios que si ustedes pueden identificar un problema a tiempo en un trabajador y se le puede dar tratamiento seguido de un procedimiento terapéutico, médico, de rehabilitación, terapia, lo que ustedes gusten y manden, es un paciente que se va a poder curar y ese paciente va a estar físicamente, pero también emocionalmente en un 100%. ¿Sí me explico? Sí, Vaya, nosotros hemos visto y con tristeza vemos muchas veces los jóvenes que empiezan a trabajar que tienen tendencias suicidas. ¿Sí cierto. me explico? Si el patrón en el área en la fuente, el área de trabajo, en las unidades de producción puede identificar si, bueno, pues tengo un joven de 19 años que pues tiene tendencias suicidas, hay que atenderle, pero el patrón también se va a poder apoyar de las instituciones. ¿Sí me explico? Como por ejemplo del área donde existan psicólogos existen dentro del DIF, dentro de la Fiscalía, dentro de Secretaría de Desarrollo Social. ¿Sí me explico? O sea, va tendiente a prevenir todo eso la norma 035. Fíjese qué tan importante es, y digo, salió ahora. Yo hace algunos años, pues, en cierta institución fui jefe de algunos médicos y había un doctor ahí que, pues, por dar un ejemplo, todo el mundo veía 24 y él era el único que veía 20. Pero no porque estaba mal, en ningún momento dice que no estamos por número de pacientes, estamos por un horario. Y me acuerdo que me habló en ese momento la que estaba directora y me dijo, oye, quiero que fastidies a este tipo. Y yo, bueno, pero ¿por qué lo voy a fastidiar? O sea, clásica, Las malas las malas costumbres. costumbres que se tiene, ¿no? Bueno, dije yo. Entonces se dio la oportunidad de hablar con el médico y de todo, y resulta que el médico traía un problema. Él había fallecido su esposa en cierta institución para la cual trabajaba, y él lo catalogaba como una iatrogenia. Entonces tenía cierta coraje, cierto remordimiento, cierta situación Y pasó por un evento y catastrófico. una crisis familiar paranormativa, y yo le empecé a abordar y bueno, tratando, bueno, ya no veía 20, veía 22 y yo con el logro acá, ¿no? En 2 semanas y llegando, no, quiero que, ¿sabe qué? Ahí muere, o sea, pero afortunadamente llega esto, ¿no? Que yo creo que es lo que va a tratar a hacer un parteaguas en evitar esa situación, en ver por qué ese trabajador llega de malas, por qué se conflictea con todos, o por qué no logra sus metas, por qué no ha crecido, qué sé yo. Muchas de las veces no identificamos ese problema y la mayoría de las trabajadoras o los trabajadores, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras, pueden estar viviendo un entorno de violencia en su casa. Así Pueden es. haber pasado un evento catastrófico del cual ahorita está un ejemplo Cierto. muy claro. Puede ser una persona, inclusive hombre también, que esté sufriendo violencia familiar, ¿sí me explico? O bien, o puede ser un trabajador que pasó por ese evento catastrófico y tuvo una pérdida. O sea, es un trabajador que no se puede muchas veces centrar en su trabajo y concentrarse al 100%.
Y lo que se busca con esta norma es que los patrones puedan identificar todas esas hipótesis jurídico-normativas y esas hipótesis en las que se encuentren las y los trabajadores para poder decir, bueno, necesitamos apoyo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos y todas aquellas personas que sean peritos en alguna materia para ayudar a la estabilidad emocional del trabajador y la trabajadora. Eso va enfocado. Eso es lo más, porque también es salud, porque si nos vamos a la nomenclatura, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar, tanto físico, mental y social de la persona, eso significa salud, y eso es lo que nos referíamos al principio con las... Y hay un trabajo muy importante de las comisiones de seguridad mixtas y higiene. Ahí es donde ellos son los que deben, mediante operativos, mediante patrullaje, mediante visitas, identificar esas hipótesis. Porque Pues el patrón no puede, imagínense, si tiene 1,200 empleados, claro. ¿cómo va a poderlos identificar? ¿Sí me explico? De hecho, son las condicionantes sociales de la salud que influyen en eso. Antes de que se me pase, licenciado, lo manda a saludar Miguel Sepúlveda, que excelente ponencia. Un abrazo, Miguel, Vanessa claro que sí, Naí, mi hermano. Ana Mari Torres, Margarita Valerio y Caros Ogaz. Muy bien, Un saludo, licenciado. muchas gracias. Algo bien importante que parezca redundante, ¿cuál es el alcance de esta secretaría? De Su competencia. Yo tengo jurisdicción en todo el estado. O sea, Muy la bien. procuraduría que yo encabezo es la delegación estatal, todo el estado de Chihuahua. Muy bien. Yo soy el procurador federal. Tengo procuradores auxiliares que me ayudan a llevar los procedimientos. Vaya, y hay procuradurías en Parral y en Ciudad Juárez. Yo tengo ahorita a mi cargo en todo lo largo y ancho del estado. Y es muy importante decir, que yo soy de competencia federal. El 527 de la Ley Federal del Trabajo estipula las competencias. Yo soy competente para conocer asuntos del IMSS, del ISSSTE, de CFE, de Pemex, de las empresas mineras, de las empresas metalúrgicas, refresqueras, huleras, vidrieras, caleras, etcétera. Muy bien. Licenciado, ¿esta secretaría o esta delegación es autónoma o está condicionada por el Estado, por el No, de federalismo acuerdo o algo? a las reglas de operación, es decir, el organigrama, las reglas con que opera la delegación, yo tengo autonomía en todo el estado. Yo dependo ya directamente de oficinas centrales, de un jefe zona norte y de una procuradora general de la República. Muy bien, licenciado. Ahora bien, en el ámbito laboral, en lo referente a la salud, sabemos, sé y entiendo y lo reconozco que es una persona muy preparada, que ha andado en muchas partes del mundo, que ha visto cómo se mueve el mundo, cómo trabajan en el mundo las empresas. En lo referente a la salud, ¿qué nos podría decir que México nos faltaría o estamos a la par o qué podríamos estar haciendo para mejorar esta situación que acabamos de mencionar? Yo he tenido la fortuna de ser becado por parte del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social de Derechos Humanos, que ese instituto tiene sede en Costa Rica. Por cierto, le mando un saludo a su director, Víctor Rodríguez. Tuvimos la oportunidad de acudir a prepararnos en materia de derechos humanos al viejo continente en Europa. Estuvimos en un internado en Suiza, Alemania, Francia y Holanda. De entre otras cosas, lo que vimos es derechos humanos en el trabajo, cómo se pueden ver esos derechos humanos y deben ser de una manera progresiva. Estuvimos también en la Organización Internacional del Trabajo, pero todas las políticas de los países de primer mundo van enfocadas en un ámbito de respeto irrestricto a los trabajadores, a las y los trabajadores, como por ejemplo respetar su jornada, respetar si el trabajador no quiere quedarse tiempo extra, pues es su voluntad, respetar, capacitarlos y adiestrarlos por lo menos 1 o 2 veces al año, tomar talleres de recreación, la salud psicoemocional de los trabajadores es importantísimo. Por ejemplo, por un lado tenemos a Alemania, que es sumamente respetuoso de los derechos humanos y de la salud en las fuentes de trabajo, pero por otro lado tenemos al gigante asiático China, que es el que más los viola, ¿sí me explico? Claro. Yo platicaba yo con mis homólogos compañeros allá en Alemania. Entonces ponían el siguiente ejemplo:
en una unidad de trabajo, en una fuente de trabajo, en una unidad de producción, hay una persona que tiene 55 años y no tiene carrera. Hagan el siguiente panorama en la industria maquiladora. Tiene 55 años el señor y no tiene carrera, pero ya tiene 20 años trabajando en la empresa. Y por otro lado está el joven de 24 que es ingeniero industrial, por ejemplo, y va a haber un recorte de personal. ¿Usted a quién cree que los alemanes corren primero? Lo ignoraría, le soy honesto, no. Pues primero se va el joven que la persona de la tercera edad. Ellos son muy cuidadosos respecto de esos derechos de las personas de la tercera edad, de los niños y de los adolescentes. Entonces, eso es lo que ha llevado a los países del primer mundo a crecer. Aunado que hay otros factores como por ejemplo sus sistemas anticorrupción, ¿verdad? O sea, Exacto. en China ha funcionado magníficamente bien desde que empezaron con la pena de muerte para políticos. Y China, pues recordemos nosotros que en el 94 crecía a un ritmo económico como similarmente a México, 6.57% de su Producto Interno Bruto. Pues ahorita crece casi alrededor de 16-17%. Pero bueno, trasladándonos a lo que nos importa dentro de esos derechos humanos, también encontramos que una mujer debe estar libre de violencia, de presiones y de agresiones sexuales. Nosotros somos un país donde se da más y los niveles y los índices son alarmantes en, en las fuentes de trabajo, en las unidades de producción. El jefe siempre quiere y acosa y siempre quiere acostarse con las empleadas. Eso no tiene razón de ser. ¿Sí me explico? Claro, Todo mundo tenemos derecho y acceso a ese trabajo digno y decoroso y bien remunerado, pero hoy por hoy las mujeres son las que sufren más ese entorno de agresión sexual o de violencia en el trabajo. Se tienen que acabar esas conductas. Si nosotros queremos transitar a empresas y a flotillas de trabajadores que se comprometan ambas partes, tanto obrero como patronal, y podemos terminar con este tipo de conductas en el sentido en que el patrón, ya no lo quiere, pues le va a dar carrilla para que se vaya solo. Pues lo va a presionar para que deje la fuente de trabajo. Esas conductas se tienen que terminar y deben de entender que lo principal, los empresarios y los trabajadores deben de entender que lo principal es estar dentro del marco legal, pero sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Sí? Yo tengo necesidad del trabajo, pero también tengo derecho a un salario bien remunerado, ¿sí? Yo tengo derecho a acudir a una jornada diurna de 48 horas sin necesidad de que me presione si me quede 14 o 15 horas. En el claro. sector, por ejemplo, de los vigilantes privados, hay un sector muy vulnerable, que es la tercera edad, que ya no les dan trabajo. Vaya, los trabajan 12, 14 horas diarias aunque digan que no, o sea, vemos ese sector al menos vulnerable. Se deben de respetar estrictamente esos derechos humanos en el trabajo, desde un punto de vista de respeto y de conciliación y de la cultura de la paz. Fíjese que es bien importante lo que menciona, licenciado. Yo nomás quisiera aportar dos cosas. Yo no soy misógino y quiero ser, y me gusta ser respetuoso de la equidad de género. Pero así como usted bien lo dice, que los jefes pues abusan a veces o quieren abusar de las muchachas guapas o de buen ver, pero también acceden a puestos mediante eso. Y realmente a veces sucede, y actualmente, pues ahorita celebro que, por ejemplo, es la primera vez que en este caso el director del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo, para los puestos de delegados estatales, lo metió a concurso por Por oposición. examen de Sí, oposición, por examen de oposición, y es una excelente idea, por supuesto. porque ahí pues no va a haber de que estás bonita, me gustas, me caes bien, eres mi compadre, mi primo, es porque realmente si tienes el perfil y si realmente quieres hacer las cosas bien, ¿no? Yo mencionaba en este programa hace meses que en Costa Rica sí es, uno para acceder a un puesto no tan elevado como ese simplemente directivo o jefe, necesitaría meter tres propuestas de mejoría al área donde va y cumplir con los requisitos de currículum, ¿verdad? Y obviamente iba a ganar el mejor, porque iba a estar calificado no por gente de la misma empresa o el mismo instituto, sino por gente externa preparada y que era experta en la materia. Y realmente, pues eso es de celebrarse. Por supuesto, yo pienso que los funcionarios públicos, las y los funcionarios públicos deben de llegar lo mejor. Deben de llegar personas por su preparación académica, por su antecedente de carrera, por su espíritu de servicio,
Y conjugando todas estas cuestiones, todos estos elementos, vamos a tener que, como funcionarios públicos, a los mejores y a las mejores. Así es, Porque así muchas es. veces llega una persona que recomendada del primo, el hermano, el sobrino, el compadre, y que ya es amiga del diputado y federal o del diputado local, y ya está ahí de jefe. Es Entonces muchas correcto. veces no conocen ni siquiera, ni siquiera el ámbito de lo que va a ser su competencia, ni siquiera el trabajo que va a realizar. Hoy por hoy yo tenía oportunidad de irme hacia otra delegación, ¿verdad? En el sentido de que, pues, por mi preparación académica, por mi trabajo, por mi activismo social, pero yo también tengo que reconocer que mi área de trabajo, pues es el derecho laboral, porque los últimos Claro, 16 años de mi vida los he estado trabajando desde el punto de vista del derecho laboral, seguridad social y derechos humanos en el trabajo. Yo no puedo irme, por ejemplo, bueno, ya me voy a Pemex yo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso es corrupción. O sea, yo creo que se debe tener a las personas en las áreas de trabajo, llámese directores, administradores, contralores, directivos, representantes del patrón en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, deben de ser personas capaces. Y así sobre es. todo en el ámbito público, en la función pública, deben de ser personas con conocimiento y al menos que tengan un antecedente de trabajo en esa área. Muy bien, licenciado. Eh, a lo mejor es una pregunta un poquito eh, que no va al caso, pero ¿qué opina de las nuevas disposiciones de la libre sindicalización? Yo creo que es un paso y un avance democrático para los sindicatos. Nosotros, desgraciadamente, y hemos visto décadas atrás, no me dejarán mentir, en donde los sindicatos, el que se le denominan los charros, ¿verdad? Los Así es, sindicatos charros llevaban elecciones de modo en donde eran elecciones a mano alzada, ¿sí me explico? es De tal correcto. suerte que si yo, por ejemplo, Juan Pablo Delgado, me quería proponer para el sindicato de Pemex y yo ya estaba en el poder y ya tengo 15 o 20 años o más, y le decía, y usted trabaja en Pemex y es trabajadora, si no votas por mí, pues tu primo que está en refinería lo voy a correr, a tu hermana que está en administrativo lo voy a correr, a tu sobrino que está en ductos lo voy a correr. Entonces se convertía prácticamente en una extorsión sindical, porque llegaban allá amenazados y con la cara larga y sutano de tal. Entonces ganaban y ganaban y ganaban. Ahora con esta gran reforma que se dio el 1 de mayo de este año, que yo celebro mucho, porque es un gran paso hacia, sobre todo en materia de sindicatos, hoy se va a dar una diferente mecánica. Va a ser una votación libre y secreta. Hay un procedimiento especial que tienen que realizar acorde a la normativa que está en internet por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde inclusive imprimen las boletas, conforman las urnas y es voto secreto. Eso nos va a ayudar a nosotros en el sentido de que si yo sé que mi líder sindical es corrupto, pues bueno, yo no voy a votar ya por él, porque realmente no representa mis intereses. Y Claro, lo peor de todo y lo más triste es que los líderes sindicales no saben cuántas vidas de mujeres y hombres valientes costaron para que se conformaran los sindicatos. Costó mucha sangre el formar el sindicalismo. La claro, esencia, sí, la esencia y sobre todo la actuación de los dirigentes sindicales va enfocado a defender los derechos del trabajador. Muchas veces se convierten en su peor enemigo. ¿Sí me claro. explico? ¿Por qué? Porque se hacen los denominados cochupos con el patrón y ahora pasamos este contrato colectivo, ahora te quito esta prestación. Entonces, ahora puede haber uno, dos, tres sindicatos en una fuente de trabajo o en una institución, ¿verdad? Claro, Obviamente nada más uno va a ser el que tenga la titularidad del contrato. ¿Qué significa la titularidad del contrato? Vamos a suponer que estén dos sindicatos en una institución. Quien tenga la mayoría, pues va a tener esa titularidad para poder llevar a cabo los procedimientos a huelga, no el sindicato pequeño, ¿sí me explico? Pero de igual manera, eso nos va a poder ver y sobre todo a las y los trabajadores en el sentido de que vean, es que mira, este sindicato sí defiende los derechos, ver que este sindicato sí me orientó, me asesoró cuando tuve un conflicto, es que este sindicato sí yo creo que me representa mis intereses laborales. Pues bueno, ahí se va a dar esa tarea con las flotillas laborales de las empresas y de las instituciones. Pero yo creo que hoy por hoy esa reforma que viene a reformar prácticamente el mecanismo para designar líderes sindicales es buenísimo, es buenísimo.
y hoy por hoy creo que va a acabar con muchísima corrupción y ya no vamos a tener líderes sindicales que se van o se jubilan con departamento en Europa, con casa en Nueva York, con avión propio, con bolsas Louis Vuitton. Es Camionetas porque de 2 millones de camionetas de pesos. 2,5 millones de pesos, con casas ahí en California. ¿Sí me explico? Yo platicaba con representantes de la sección octava, con los maestros. Decían, es que necesita volver el Bester Gordillo. Le dije, por el amor de Dios, o sea, ¿cómo quieren que vuelva? O sea, no, es que ella sí nos defendía. O sea, le digo, es que las flotillas de boleros y de trabajadores y trabajadoras tan adolecidos que, o sea, dice uno, bueno, de los males el menos peor. El ¿Sí me menos explico? peor, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo quieren que vuelva? Ahora sí pueden y tienen la oportunidad de escoger a dirigentes honestos, que se destaquen por su trayectoria, por su espíritu de lucha, por su activismo, por pelear de los derechos de los maestros. Si ustedes quieren que vuelva una persona que saqueó prácticamente el sindicato, El sindicato. y con eso de que anteriormente, otra cosa que viene muy importante de la reforma es la rendición de cuentas, la Exacto. transparencia. La O sea, transparencia. más antes querían auditar un sindicato, no, es que hay un principio de autonomía sindical y las autoridades no pueden auditarme. Pues total, la cuenta, nunca sabían lo que entraba y lo que salía. Claro. O sea, ahí tenían un representante en cada estado, al menos el de los maestros, en el que se hacían se realizaban esas votaciones y empezaba la carnicería hacia el interior y vas a votar por tal y ahora ya sabemos quién va de secretario general, ahora ya sabemos quién va de tesorero, si no, mira, Sultano, Mangano y Perengano se van a ir y no te voy a basificar. O sea, la basificación es un derecho de acuerdo al plan escalafonario que tengan las empresas o las instituciones, pero siempre las utilizan como moneda de cambio Es al correcto. sindicalismo. Yo creo que eso se tiene que acabar y tenemos que transitar a la legalidad, a la transparencia y a la rendición de cuentas en materia sindical. Excelente y bien dicho, licenciado. Algo bien importante y el tiempo pues nos come un poquito, desgraciadamente. Yo referente al tema de las huelgas, yo siempre he dicho que en una huelga nadie gana, todos salimos perdiendo. Pero hace meses pasó algo ahí en Torreón donde más de 87% de las maquilas se fueron a huelga Sí. y me agradó de que se estaba peleando algo justo y ganaron. Su opinión sobre eso, licenciado. Y mi opinión personal, Personal, así ya es, como no como como funcionario, funcionario. yo lo que haría como profesional de la materia laboral y lo que opino desde mi perspectiva. Siempre son buenos los procedimientos a huelga, ¿sí? O sea, son buenos en el sentido de que se pelean prestaciones. Malo porque muchas veces se paralizan empresas Correcto. o las hacen quebrar o se van. Yo creo hoy por hoy en el asunto que se dio esa huelga masiva, muchos trabajadores estuvieron mal informados. ¿Sí me explico? Yo, por ponerte un ejemplo, había una empresa, que inclusive voy a decir el nombre, se llamaba Cocomex, que no les pagaba sus prestaciones, su salario y que no les daba las herramientas inherentes para desempeñar su trabajo. Para ponértelo muy fácil, están en el desierto, trabajando con los ductos de gas y no les pagaban o las prestaciones no se daban. Entonces cuando voy yo me topo que está un abogado y le dice, no, vamos a cerrarla. Sí, o sea, para cerrar una empresa reviste un procedimiento a huelga. ¿Qué es Así ese es. procedimiento? Ese procedimiento contemplado en la Ley Federal del Trabajo, en el que yo hago un pliego de peticiones, hago un escrito de demanda, Es lo presento ante la Junta Local o Federal, dependiendo de la competencia. Posteriormente está emitido un auto de erradicación. Y después de ese auto de erradicación, va y le notifica al patrón, va y le toca. Aquí está este procedimiento a huelga y dentro del escrito tienes tú 24 o 48 horas para contestar. ¿Sí? Entonces, en el escrito viene una fecha cierta para llevar a cabo el estallamiento de huelga. Ojo, en materia de salud, seguridad pública, bomberos y otras instituciones que son demandantes, sobre todo para los derechohabientes, no pueden cerrar la totalidad. Ahí yo creo que en ese fenómeno que se dio en el norte del país, en Tamaulipas, en Torreón, hubo mucha malinformación, ¿sí me explico? Y también hubo empresas que cerraron completamente, cerraron sus operaciones. Y eso lo lamentamos, ¿por qué? Porque son fuentes de empleo que se pierden. Es correcto. Pero por otro lado, tampoco no se puede tener la explotación, se debe de respetar las prestaciones, etcétera. Yo creo que desde mi punto de vista, en el norte del país, ese fenómeno que se dio fue inducido por
malas praxis de abogados. Es ¿Me correcto. explico? ¿Por qué? Porque si el patrón o el trabajador se pueden llegar a sentar en un ambiente de respeto, con un principio de conciliación, se hubiera podido ahorrar todo eso. ¿Sí me explico? O sea, porque fueron pérdidas Es millonarias, correcto. se cerraron empresas y eso pues no se puede. Aquí lo que se necesita y lo vuelvo a repetir y hago mucho énfasis, es encontrar el equilibrio en las dos partes. La mayoría de los trabajadores fueron inducidos y ni siquiera sabían de qué se trataba o qué les iban a dar. Entonces, ahí yo creo que estuvo lo negativo. Es correcto. Pues licenciado, ¿algo más que desea agregar? No, únicamente decirles que aquella trabajadora o aquel trabajador que se vea envuelto en un despido injustificado, que él sienta que es un despido injustificado, que se sienta presionado en la fuente de trabajo, aquella mujer que se sienta acosada sexualmente en la fuente de trabajo, que se sienta presionada, aquellas personas que quieran alguna revaloración de pensión, checar su afore, retirarla mediante una demanda, pensiones por cesantía, pues vaya, está la Procuraduría de Puertas Abiertas. Estamos en un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y estamos ubicados en Avenida Carbonell número 3904. Licenciado, pues básicamente agradecerle y esperando que no sea la primera ni la última, digo que es la primera y que no fuera la última. Y aparte de todo el currículum que trae licenciado, y me consta que es una persona que atiende personalmente a la gente como pocos, él es un luchador a favor de los derechos humanos, Así es. especialmente, y créanme que eso vale mucho y cuenta mucho, y eso le da valor a la persona, y felicito que usted esté en ese puesto y que ojalá nos Le dure mucho tiempo agradezco. ahí definitivamente, porque son gente que necesitamos ahí. No, muchas gracias y por la invitación, pues yo ahora sí que ustedes me dicen dónde y cuándo y aquí estamos. Gracias, licenciado. Y sin nada más que agregar, pues de nuevo les agradezco la atención aquí al programa de El Mundo de la Salud con el doctor Eduardo Ríos, aquí en Red Producciones. Vuelvo a repetir, terminando el programa ya pueden subir a la plataforma de YouTube para que lo puedan reproducir. Y sin nada más que agregar, pues que pasen felices y bonitas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. ¿Cómo lo vio, licenciado? Yo muy bien, yo vuelvo cuando... No, gracias. Este es una